El águila y el oso. Reportajes de la Guerra Fría. Lugar y fecha de origen, Praga, 1989. Uno a uno cayeron los regímenes comunistas de Europa Oriental. El 28 de octubre, los checoslovacos que compartían el mismo anhelo de sus vecinos iniciaron una marcha pacífica. Ellos gritaban "Svobodu", libertad en checo. Muchos de ellos gritaban "Larga vida para Dubček", en honor al hombre que estuvo en el poder antes de que ellos nacieran. La represión los envolvía. Mientras otros líderes comunistas se rendían a la reforma, en Checoslovaquia se arrestaba y maltrataba a los ciudadanos. Pero los gritos, los llamados de libertad, algún día serían escuchados. Los manifestantes se referían a Alexander Dubček, quien 2 décadas atrás lideró un proceso de apertura conocido como la Primavera de Praga. Pero esos días de libertad terminaron abruptamente. El 20 de agosto de 1968, cerca de la medianoche, 200.000 soldados soviéticos llegaron a Checoslovaquia. Allí fueron recibidos por multitudes de checos que defendían la unidad nacional. Al final, las fuerzas militares se impusieron a los anhelos de libertad. Mientras Estados Unidos observaba silenciosamente, secuestraron a Dubček y casi lo asesinan en la Unión Soviética. Después de regresar a su tierra natal, prácticamente desapareció. Nobody knows very much about him. He was sent back to Slovakia, where he had come from, and was given a little job, gardener, forester. He had a very small clerical position. He was quiet. La Unión Soviética puso en el lugar de Dubček al político de línea dura Gustav Husak. Fue el comienzo de una nueva era de represión. After the year 1968, the generation of our parents was forced to agree with what happened. They had to sign a document where they expressed to agree with what happened, and that led the whole nation to a kind of moral decay. It was a very special status of humiliation of people. En 1977, un gran número de disidentes checos firmó una declaración de derechos humanos llamada la Carta del 77. Uno de los firmantes, un dramaturgo llamado Václav Havel, pagó un alto precio por ser un disidente. He suffered a lot of persecution. Apart from his works being banned, he was also imprisoned, he was harassed by the police. His health deteriorated very badly. Somebody who gained a lot of respect for his courage, for his dedication, for his outspokenness, and for his refusal to be cowed, refusal to be broken by the police. La Carta del 77 era un pequeño David tratando de luchar con el cada vez más brutal y agresivo Goliat. In summer, when you sit in a garden and there is a bee flying around you, you don't think about it. Let it fly around you for half an hour and you'll be mad from it. This is our position. The influence we have comes from the fact that we still exist. Transcurrieron los años. Los intelectuales más prometedores de Checoslovaquia fueron obligados a realizar tareas humillantes, como almacenar carbón y colocar tuberías. Finalmente llegó la esperanza, esta vez con el movimiento reformista que se estaba desarrollando en la Unión Soviética. It's more and more influential, which is a bit funny in this country, that after 20 years of Soviet occupation, we look to the east for hope. Pero la glasnost de Gorbachev no alcanzó Praga. En diciembre de 1987, cuando Miloš Jakeš reemplazó a Gustav Husak como líder del partido, este último quedó como presidente, lo que provocó un aumento de violencia por parte del gobierno. We meet things we didn't meet before, like kidnapping, death threats, physical abuse,
people dying in the prison. La represión tuvo efectos negativos, pues la faz de Europa Oriental había comenzado a cambiar. Polonia fue el primer país en salirse del bloque soviético sin ninguna represalia rusa, luego Hungría. Sin embargo, en Checoslovaquia y en Alemania Oriental, la línea estalinista se mantenía firme. The Czechs are very practical people. They don't like too much, make noise. The Czech way is make it, slowly, cautiously, but go in this way. Mr. Gorbachev thinks you're Yes. too slow. I didn't speak with Mr. Gorbachev. El verano de 1989 se transformó en otoño. Miles de alemanes orientales huyeron por Hungría hacia Alemania Occidental. Muchos de ellos encontraron refugio en la Embajada de Alemania Occidental en Praga. Entretanto, la policía checa trataba de mantenerlos fuera de los terrenos de la embajada. Sin embargo, los alemanes orientales se abrieron paso. El 7 de octubre, el líder de Alemania Oriental, Erich Honecker, autorizó sus traslados en trenes especiales. Después cerró la frontera del sur. Pero no fue suficiente para contener a los alemanes orientales. El 9 de noviembre cayó el muro de Berlín y con él la Alemania comunista. Los checoslovacos comunistas habían perdido a su más fiel y conservador aliado. Un checo dijo, el liderato está tan solo como una tablilla en un cerco y la tablilla se tiene que ir. El águila y el oso continuará en un momento. El águila y el oso. Praga, 17 de noviembre de 1989. De pronto, estalló la efervescente ira en Checoslovaquia. Miles de estudiantes fueron atacados con porras y gases lacrimógenos durante la manifestación. Algunos fueron golpeados brutalmente y llegó a rumorarse que un estudiante había sido asesinado. Pero el gobierno checo insistió en que no hubo violencia. El descaro del gobierno tuvo como consecuencia la manifestación popular. Muchos consideran que la revolución comenzó el día 17 de noviembre. In few hours after crashing the peaceful student demonstration, the Central Strike Committee of students was founded. Los estudiantes hicieron huelga, paralizaron las clases, ansiosos por participar en el debate. Actores, actrices y escritores formaron el Foro Cívico, una organización para coordinar y planificar una protesta nacional. Václav Havel, anhelado símbolo de disidencia, comenzó a erigirse como líder del Foro Cívico. Inspirado por la poesía y orientado por dramaturgos, los revolucionarios checos y eslovacos se reunían diariamente en un teatro llamado La Linterna Mágica. 22 de noviembre, sexto día de protestas. Las voces de 2000 manifestantes gritaban castigo y renuncia, pero los comunistas checoslovacos no se amedrentaron. Temían por las represalias de los militares. Un gran número de ellos recordaba los tanques de 1968. En medio del caos, el comunista Miloš Jakeš advirtió vagamente sobre las fronteras, las cuales no debían ser traspasadas. Pero esta vez las armas soviéticas no lo apoyaron y sus advertencias fueron empañadas. Esa tarde apareció Alexander Dubček. Para la mayoría de los checoslovacos, el regreso del exiliado líder tenía un profundo significado. Jueves 23 de noviembre. Los estudiantes e intelectuales se dieron cuenta de que el éxito dependía de los trabajadores checos. Así que el 27 de noviembre hicieron un llamado a huelga en el que exhortaban a todos los trabajadores a participar. Communist Party drafted its national militia and they surrounded the factories in order not to allow us
to get through the factory gates to get in contact with workers. Los estudiantes hicieron una película con videos caseros que mostraban la violencia durante la manifestación del 17 de noviembre. La inclemencia le hizo recordar a la nación que el gobierno les había mentido. The students who knew who Václav Havel was were able to go to the factories and say to the workers, you must put down your tools, you must go on strike in order to defend Václav Havel and his fellow intellectuals. Why were they listening to the students? To me, this is one of, again, the great miraculous developments. El Partido Comunista, que se ocupaba en calurosas reuniones y luchas por el poder, cada vez estaba más solo. Sus antiguos enemigos se estaban fortaleciendo. El 25 de noviembre, con 500,000 de manifestantes reunidos en la plaza Wenceslaus, el Partido Comunista trataba de reorganizar su liderazgo. Karel Urbanek, un no muy conocido miembro del partido, sustituyó al odiado Miloš Jakeš. Pero Havel dijo que era una treta para confundirlos. Era demasiado tarde para el Partido Comunista. Los jóvenes checoslovacos estaban maravillados con los primeros destellos de libertad. For me personally, the greatest moment was when I took part in the biggest demonstration in Czechoslovakia after 1948, the communist coup. And I was somewhere in the middle of the crowd. Among the speakers was, of course, Václav Havel and also Alexander Dubček, to say hello to the Prague citizens and also to the citizens of the whole Czechoslovakia. This was really the biggest feeling for me. Pero lo mejor estaba por venir. El 27 de noviembre, justo después del mediodía, los estudiantes llamaron a los trabajadores para hacer una marcha y miles de ellos participaron. Unidos por una misma causa, por la que esperaron 20 años, estrellas de televisión, estudiantes y electricistas compusieron una canción que representaba su sentimiento en palabras. Quiero vivir como un ser humano. Estamos esperando por el regreso de la justicia. Los listones rojos, blancos y azules que todos llevaban representaban el poder. En pocas horas, el Partido Comunista tuvo que ceder su monopolio político. We can't believe our eyes and ears, and we are very happy. I am very happy indeed. After 40 years, I am first time happy again. El águila y el oso continuará en un momento. Usted está viendo El águila y el oso. El 28 de noviembre de 1989 fue la conferencia de prensa de Václav Havel y otros líderes del Foro Cívico. Fueron 20 días de protestas con resultados muy satisfactorios. El Partido Comunista estuvo de acuerdo con formar un nuevo gobierno que incluía representantes no comunistas. Durante una alocución para la prensa, el primer ministro Marian Kalfa parecía listo para un enfrentamiento oral. Bude o vládu především odborníků, profesionálů. Constituted primarily of experts, of professionals. Kalfa admitió que el Partido Comunista había acordado terminar con su monopolio político. Vypuštění ustanovení o vedoucí úloze KSČ. Taking out the provision for the leading role of the party. En la reunión con el Foro Cívico, el primer ministro Lenislav Adamec prometió proponer el nuevo gobierno para el domingo 3 de diciembre.
A las puertas del fin de este periodo, el líder soviético Mikhail Gorbachev y su homónimo estadounidense George Bush estaban reunidos en una exitosa cumbre en Malta. Ya cuando el fin de la Guerra Fría era prácticamente un hecho, el presidente Husak juró de pie en el nuevo gabinete checoslovaco. Era un poco mejor que el anterior. 16 de los 21 miembros eran comunistas y la mayoría eran de los más despreciados. And I do admit that all the demands of the civic forums could not yet at this stage be respected. The Czech government keep drawing lines, but every few hours it seems to be crossed, so they're sort of withdrawing and drawing the line and crossing it out. Pero el pueblo de Praga no iba a rendirse. Al día siguiente, los checoslovacos volvieron a las calles para exigir una reestructuración del gobierno. Una vez más, el foro cívico amenazó con su arma más poderosa, una huelga general para el 11 de diciembre. En ese entonces, Mikhail Gorbachev condenó la invasión soviética de 1968 a Checoslovaquia. Para los checos comunistas, el mensaje fue desalentador. Su supremacía en el poder había sido vetada tanto por los soviéticos como por el pueblo checo. Los estudiantes comenzaron a agruparse frente a la casa de Adamec. Querían que Husak y el gobierno aceptaran la reforma y exigían elecciones libres para julio. Mr. Adamec, what is the situation right now, sir? How serious it is? Are you going to be friends? El 7 de diciembre, Adamec se rindió. 3 días después, le llegó el turno a Husak. 10 de diciembre. Después de más de 10 años como líder de Checoslovaquia, Husak cumplió con uno de sus últimos deberes y juramentó un gobierno nuevo y mayoritariamente no comunista, que se diferenciaba drásticamente de los que lo habían precedido. Dienstbier, who is now foreign minister of Czechoslovakia, was a dissident intellectual. After 1968, he lost his academic position and became a mania worker. He had been working as a stoker in a heating plant. For him, this was his life. For 20, I don't know how many years, he worked as a stoker. And then directly he went from this position in the heating plant to become foreign minister of Czechoslovakia. 11 de diciembre. En lugar de una gran celebración, se llevó a cabo la amenaza de huelga general. Toda Praga se paralizó al mediodía. La gente participó haciendo ruidos, apoyando su revolución de 3 semanas. Desmantelaron las viejas barreras. El tramo checo de la cortina de hierro a lo largo de la frontera con Austria fue derribado. Su nombre se escuchaba por todas las calles. Václav Havel, el hombre cuya voz sostuvo la revolución. Todos pedían a gritos que Havel fuera electo como el nuevo presidente de Checoslovaquia. And if, God help us, the situation develops in such a way that the only service I could render my country would be to do this, then of course I would do it. Havel era el nieto de una pareja de productores de cine. La atención del mundo entero se centró en él, en su persona, sus escritos y su pasado. And all these people keep admiring the child who is basically very alone, pestered by the love of his surroundings. This love is so overpowering and burdensome that the child seems to be constantly petrified and astonished. This, I think, developed in me at an early age a strengthened sense of the absurdity of the world, a certain distance from the world, even a kind of fear of the world.
All this is probably somewhere at the roots of my writing. Ze světa, který je pravděpodobně před slavou vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám. El 29 de diciembre, el hombre que decidió escribir la verdad sobre las terribles décadas de comunismo llegó a ser presidente. Alexander Dubček, ahora líder del Parlamento, estaba a su lado. People were kissing each other in the streets without knowing each other. It looked like during the carnival in Rio de Janeiro there. Now people were really happy, enjoying themselves. Era una tregua, un momento de júbilo en el desvaneciente conflicto entre el águila y el oso.